Dentro del aula hay algunos pasos mínimos para incluir el enfoque de género. Dentro de la evaluación educativa y profesional, dentro de los procesos muy propios del aula, es importante revisar de manera muy consciente cuáles son esas formas que tenemos de acercarnos al conocimiento y al conocimiento de género. Aquí vamos a ver algunas recomendaciones. El primer paso es revisar la escena inicial dentro del aula. Antes de iniciar un proyecto, de iniciar una clase, debemos observar cómo se organizan los grupos, ver esas dinámicas naturales sin que nosotros intervengamos, revisar cómo se hace la distribución de los equipos, quién pide primero los sensores, quién es el que está explicando y quién es el que ejecuta. Esto es importante porque dentro de la robótica se generan roles automáticos que suelen no cuestionarse y entonces uno tiene que tener mucho cuidado e intentar balancear ese, no matar el interés de los estudiantes y las estudiantes, pero también hay que intentar que ellos revisen la coreografía que nosotros mencionamos de cómo cada dinámica se va dando y que sea muy consciente. ¿Qué deberíamos ajustar? Pues hacer explícitas las expectativas de participación, todos deben ensamblar, programar, pasar por los procesos de documentación y presentar en algún momento del ciclo. La recomendación es que en la primera sesión del proyecto no se explique el enfoque de género en sí. Uno como docente puede mirar cómo los estudiantes y las estudiantes se acercan a los equipos, quién toma el cableado, cuál es como ese instinto primario y esperar. Esperar cuáles son las personas que quieren que se les asigne porque funciona mejor para ellos, quién se queda mirando sin tocar. Ese momento es donde se revelan las dinámicas del aula de cualquier forma. Es como lo que uno más quisiera ver y que le permite tener un diagnóstico mucho más ajustado para hacer la dinámica de género. Después uno puede conversar con los estudiantes sobre qué fue lo que vio, no en un tono de corrección, sino para poder abrir la pregunta, ¿qué señales tenemos, podemos ver en el salón? Y nosotros estamos comunicando sin darnos cuenta. Esa pregunta instala el enfoque de género sin nombrarlo, sin decir aún que estamos trabajando sobre género. Entonces, el propósito es instalar observación y no generar una sensación de culpa. También se recomienda entonces tener mucho cuidado con las formas de proponer. Se recomienda decir una pregunta, ¿a quién escogerían si quisieran aprender algo que aún no saben? Entonces, para ir rompiendo un poco las estructuras que no son malas, no son lo que nosotros tenemos que atacar, sino que tenemos que mostrar que también pueden haber otras combinaciones dentro de los equipos de trabajo. Los equipos entonces dejan de formarse por afinidad o jerarquía habitual, por lo que más está como es natural para ellos, y empiezan a formarse por curiosidad. Esta pregunta y este nuevo enfoque hace que los roles sean mucho más dinámicos y los mueve sin necesidad de que vengan decretados. La niña que nunca programa puede quedar en un grupo donde la necesitan para una tarea y entonces ella siente la necesidad de corresponder, de trabajar en equipo. También se sugiere hacer que los proyectos se piensen desde alguien que nos suele aparecer en historias de ciencia y tecnología. Entonces, preguntar antes de diseñar, no pidan que se piense en un usuario genérico, sino en alguien cercano. Entonces, uno podría decir alguna pregunta como piensen en una persona que ustedes sepan que normalmente queda por fuera cuando se habla de tecnología y hagamos de esa persona nuestro usuario para crear una historia de cómo lo va a poder, cuál es el problema que yo me imagino, cuál es el problema que yo conozco, cuál es la situación, la necesidad, para poder asimismo generar una solución. Es importante tener muy presente que dentro del enfoque de género aplicado a robótica tiene que haber una especial, un lugar muy, muy abierto para diseñar para alguien que no conocemos, para ampliar los rangos de lo que nosotros consideramos técnicamente relevante, para poder de alguna manera crear espacios de disrupción donde lo que es monótono se deje de lado. De manera paralela, se recomienda que mientras trabajan lleven una bitácora donde expliquen por qué tomaron una decisión, quién la propuso, cuál fue esa decisión. Esto no tiene ningún enfoque evaluativo, sino para estar pendientes. Uno cuando tiene que explicar
necesita tener el proceso de construir lo que ella cree que está dado por sí. Es importante entonces preguntarse, por ejemplo, la selección. ¿Quién propuso la idea que el grupo tomó en serio? Revisar también quién corrigió un error importante que antes nadie del grupo lo había notado. El silencio. ¿Quién quedó quieto porque creyó que no era lo suyo? Entonces tomó un paso atrás y dijo, quizá esto es mejor dejárselo a otra persona. Y en términos de abarcar, hay que revisar quién tomó mucho espacio porque siempre lo ha hecho sin darse cuenta. De pronto es una persona que, como ya ha tenido muchas más oportunidades, pues sí siente mucha más tranquilidad y mucha más confianza a la hora de preparar como la posición del equipo, y entonces hay que revisar que el hecho de que tenga tanta confianza no termine callando a los que de pronto necesitan un poco más de espacio para opinar. El cierre se recomienda siempre que sea una finalización con empatía. Este sería nuestro paso 5 y ahí se pide que cuando presenten el proyecto no expliquen solo cómo funciona en términos técnicos, por ejemplo, el robot. Hay que tomarse un momento para decir qué aprendieron mientras trabajaban juntos, a qué se enfrentaron, cómo llegaron a tener acuerdos, cuáles fueron esas dinámicas, qué ideas nuevas aparecieron, cómo se complementó. Y ahí es donde uno empieza a notar cuáles son, ya habiendo y experimentado un enfoque diferencial y un enfoque de género sin saberlo, empezarle a decir, viste que fue diferente, ¿cómo fue diferente? Resulta que hay herramientas de trabajo como los enfoques diferenciales de género, de aprendizaje universal, que le dicen a uno, pues mira, hablemos cómo se cambian las dinámicas, cómo las volvemos más propias. No estamos replicando simplemente lo que le funcionó a otro, sino que aquí estamos trabajando por el bien de los demás. Les muestra que el enfoque de género no es una regla, sino es una forma de observar que el equipo tiene dinámicas y que debería asegurarse una voz para todos. Así el que no quiere hablar también tiene una voz y debe haber una razón por la que no quiere hablar y cuál es el espacio y cuál es la forma en la que vamos a representarlo. Así, la robótica se vuelve un lugar donde nadie tiene que encajar, nadie tiene que cumplir preestablecidos para sentirse parte. Chao.